Hola a todos los amigos del canal Medici, sean muy bienvenidos a un módulo más. Acá en anatomía vamos a ver a partir de ahora anatomía del abdomen. Yo les envío un saludo, yo soy el doctor Kevin Dornelles y en esa clase en especial veremos un tema buenísimo que es pared abdominal, importantísimo también, ¿no? Así que empezaremos directamente con los tópicos de esta clase, que serán las estructuras de sostén y superficie, los cuadrantes y capas del abdomen, los músculos anteriores y anterolaterales y los músculos posteriores. Así que no te puedes perder esa clase, ¿eh? Seguime hasta el final. Muy bien. Empezamos entonces obviamente mirando un poquitito la superficie de nuestro abdomen, que se circunscribe en esa región, ¿sí? Por debajo de los pectorales, ¿sí? Lo que describimos como tórax en esa región. Entonces por debajo justamente tenemos la pared abdominal, el abdomen en sí. Y por debajo obviamente es delimitado por la región urogenital, pubiana, etc., ¿no? Y por el inicio también de los miembros inferiores. Muy bien, entonces, ahora cuando sacamos esa primer capa, que es la piel, ¿qué podemos ver? Bueno, podemos ver un ligamento muy importante que se queda en la línea media, que es la línea alba, ¿sí? Bueno, y entre la línea media y la porción lateral del abdomen tenemos esa línea que es la línea semilunar, ¿sí? Y entre ellas, o sea, conectando la línea alba con la línea semilunar, tenemos, ¿no? Las intersecciones tendinosas que se quedan entre los vientres, ¿no? del músculo recto abdominal, ¿ok? Muy bien. ¿Qué estructuras de sostén? Principalmente acá en esta imagen que vemos que tenemos la parte ósea, ¿qué estructuras vamos a tener acá en el abdomen que nos van a sostener, nos van a permitir la estructura, ¿no? del abdomen? Bien, en la porción superior entonces tenemos las últimas costillas, ¿sí? Y en la porción inferior vamos a tener la cintura pelviana o cintura pélvica. Esas serían las estructuras óseas que componen, ¿no? el sostén de esa región abdominal. Muy bien, y además de estructuras rígidas, óseas, tenemos también estructuras más blandas que se quedan obviamente entre la piel y el músculo, que sería obviamente el tejido celular subcutáneo, ¿sí? El TCS famoso, y después la piel. Muy bien. ¿Y qué estructuras palpables, o sea, las porciones óseas, podemos ahí detectar en la región abdominal? Muy bien, tenemos las costillas, como les dije, las últimas costillas, el arco costal, ¿verdad? Tenemos el ala ilíaca y también la espina ilíaca anterosuperior. En el fémur podemos palpar el trocánter mayor, y en la región pubiana, el tubérculo pubiano, así como la región isquiática, el isquion, ¿sí? Seguimos entonces ahora mirando lo que son los cuadrantes abdominales. Hay distintas formas de subdividir, ¿no? los cuadrantes abdominales. Podemos dividir en 4, 1, 2, 3, 4 o si no en 9. En esa primera forma de dividirlo vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a trazar una línea en el plano sagital, en la línea media, ¿sí? Y vamos a trazar otra línea en el plano transumbilical, o sea, a través del ombligo. Y entonces a partir de ahí delimitamos un abdomen superior derecho, un abdomen superior izquierdo, inferior derecho e inferior izquierdo, ¿sí? Tranquilo, muy fácil. Bien, y ahí obviamente en cada uno de esos cuadrantes tenemos los órganos predominantes, ¿no? Bien, acá ya se puede tener una noción. Pero hay otra forma de subdividir o de dividir, ¿no? el abdomen. Como les dije, esa división lo divide en 9 partes, en 9 cuadrantes. ¿Y cómo vamos a dividirlo? Bien, trazamos dos líneas medio claviculares, ¿sí? Clavícula en la porción media de la clavícula, trazamos una línea en la porción derecha, así como el plano medio clavicular izquierdo.
Bien, después trazamos una línea en el plano subcostal, o sea, por debajo de las costillas de los arcos costales, y otra línea en el plano intertubercular, ¿sí? En esa región del ala del ilion, ¿correcto? Muy bien. Y entonces ahí delimitamos un epigastrio que se queda acá en esa porción superior, ¿no? Que su nombre ya lo dice, porque gastro significa estómago, epi, arriba, entonces arriba del estómago, en esa porción media tenemos el mesogastrio, o sea, en la mitad, ¿no? Del estómago, y por debajo, sí, en la región más inferior tenemos el hipogastrio, es decir, por debajo del estómago, sí, en la región más inferior. Después, ¿qué más tenemos? Ambas regiones laterales al epigastrio tenemos los hipocondrios. ¿Por qué? Porque condrio significa costilla e hipo por debajo de, entonces por debajo de las costillas, justamente en esas regiones de los arcos costales. Bien. Después, a los lados del mesogastrio tenemos los flancos, ¿sí? Los flancos de ambos lados, así se llama. Y por último, en la región inferior, al lado del hipogastrio, bilateralmente vamos a tener las fosas ilíacas o si no, regiones inguinales, ¿sí? Fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. O si no, región inguinal derecha e izquierda. Muy bien, ahí entonces ya sabemos los cuadrantes abdominales, tanto dividido en 4 cuanto dividido en 9. Seguimos ahora con las capas del abdomen. ¿Cómo vamos a empezar? Obviamente la piel, pero por debajo de la piel, ¿qué vamos a tener? Empezamos con el tejido celular subcutáneo, que está subdividido en dos porciones. La fascia de Camper, que es más superficial, y después la fascia de Scarpa, ¿sí? Seguimos con la delimitación, ¿no?, de esa porción fibrosa de ligamento, que es la línea alba en la línea media, y ya delimitamos acá lateralmente la vaina anterior, ¿sí?, del recto abdominal, que va a ser la capa, la vaina que encubre la porción anterior del recto abdominal. Ahí después obviamente tenemos el músculo recto abdominal y por detrás obviamente si tiene una vaina anterior también hay una vaina posterior que encubre por detrás, ¿sí?, encapsulando básicamente el recto anterior. Acá hay justamente un detalle muy importante, es que esta vaina posterior del recto anterior se va hasta esta región, que es la región entre la espina ilíaca anterosuperior aproximadamente, ¿sí?, que es llamada de línea arcuata, ¿ok? Hasta ahí llega la vaina posterior del recto abdominal. Entonces guarden esa información porque después, más adelante, va a ser importante. Bueno, y después obviamente seguimos con los otros músculos abdominales de la pared abdominal. Empezamos con el más periférico, el más externo, es decir, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el transverso, hasta llegar a la fascia transversalis y por último el peritoneo, ¿sí? El peritoneo ya la grasa visceral, la grasa de adentro del abdomen de las vísceras, la serosa, ¿verdad?, que encubre las vísceras. Muy bien, vamos a seguir entonces con los músculos, ¿sí? Ahora empezamos con las partes más que nada importantísimas, ¿no?, de nuestra clase de pared abdominal, que es saber los músculos de la pared abdominal. Si vas a ser cirujano, sí o sí tenés que saberlo, o si vas a aprobar solamente tu examen de anatomía, sí o sí tienes que saber también. Así que vamos a empezar. Empezamos con subdividiendo, ¿no?, esos músculos. Entonces tenemos los músculos de la pared anterior del abdomen, recto abdominal y el piramidal. Después los anterolaterales, el oblicuo externo, oblicuo interno y el transverso del abdomen. Sí, esos son los anterolaterales. Y después tenemos los de la pared posterior. Entonces decimos que el psoas mayor, el ilíaco y el cuadrado lumbar hacen parte de ese grupo de los músculos posteriores. Muy bien, vamos a ver cada uno de ellos. Entonces empezando por el recto abdominal, el primer músculo, ¿no?, de los músculos anteriores de ese grupo muscular está acá demarcado en el número 1, ¿sí? Es un largo músculo
que entonces va a tener su origen acá abajo en la porción inferior, es decir, en el pubis, ¿sí? En la arcada pubiana, en la arcada interna pubiana, y entonces se va subiendo, se subdivide en diversos vientres, dividido por intersecciones tendinosas, como les había dicho al principio, y entonces va a llegar y se va a insertar en los cartílagos costales de las costillas 5, 6 y 7, ¿ok? Así como también en la apófisis sifoides del esternón. Muy bien, ese es el recto abdominal. Después vamos a tener el piramidal. El piramidal se origina acá en el pubis y se va hasta la línea alba, que es ese ligamento de la línea media, ¿verdad? Entonces, pubis hasta la línea alba. Y este es el piramidal. Bien, después no se preocupen, vamos a ver todos los músculos como son en otra imagen de Atlas, ¿ok? Ahora es solamente para entender sus orígenes e inserciones. Entonces, seguimos con el oblicuo externo. El oblicuo externo se va a originar en las costillas, ¿sí? En las costillas, desde la quinta costilla, arco costal número 5, hasta la 12ª, es decir, en las flotantes, ¿sí? Hasta las flotantes, las costillas flotantes. Entonces, todas esas fibras musculares se van a insertar en la línea alba, ¿sí? En la porción central, en la línea media, también en el tubérculo pubiano, ¿sí? Va a llegar hasta acá, y también otras porciones de fibras musculares van a llegar hasta la cresta anterior del ilion, ¿sí? Ese sería el oblicuo externo. Seguimos ahora con el oblicuo interno y viste cómo cambia el diseño del músculo porque sus orígenes e inserciones son distintas. Se va a originar en la fascia toracolumbar del iliosoas, que acá no se ve muy bien. Además, en toda la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior también se va a originar ahí y va a enviar sus fibras musculares hasta que llegan en la línea alba, ¿sí? En la línea media, y también en el borde inferior de las costillas desde la 10ª hasta la 12ª, ¿sí? Muy bien, ese es el oblicuo interno. Seguimos ahora con el transverso del abdomen. Sus fibras musculares se van a originar en la cara interna de los cartílagos costales, ¿sí? Es distinto de los otros músculos que vimos. Ese específicamente en la cara interna de los cartílagos costales va desde el 7º cartílago costal hasta el 12º, ¿sí? Y entonces lo mismo, tiene origen en la fascia toracolumbar y del iliosoas, así como la cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? Lo mismo, bastante parecido lo que es el oblicuo interno. Y entonces envía todas sus fibras, ¿sí? Para cubrir el abdomen y hasta llegar en la línea alba y en la cresta pubiana, ¿sí? Toda la línea alba y cresta pubiana. Así es el transverso del abdomen. Bien, y ahora los músculos posteriores, ¿sí? Vimos los anteriores, vimos los anterolaterales y ahora los posteriores. El ilíaco, el músculo ilíaco, va a tener su origen acá en la fosa ilíaca, ¿sí? Del ilion, del hueso coxal, y entonces se va a juntar las fibras con el iliosoas, ¿sí? O sea, el psoas se va a juntar y va a formar ese conjunto muscular que es el iliosoas, y entonces se va hasta su inserción en el trocánter menor del fémur. Y ahí vemos obviamente el psoas mayor, claro, porque es donde que es el otro músculo que se junta con el ilíaco, que va a tener su origen en los cuerpos vertebrales y discos intervertebrales desde la 12ª torácica hasta la 4ª lumbar, ¿sí? Así como en las apófisis transversas desde L1 hasta L5, ¿ok? Y entonces todas esas fibras se van a juntar con las fibras musculares del ilíaco y van otra vez en esa inserción común a insertarse en el trocánter menor del fémur. ¿Listo? Y por último tenemos el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar se va a insertar en la cresta ilíaca y se va hasta la 12ª costilla, además de las apófisis transversas lumbares de 1 a 4. Bien, listo, simple. Ahora vamos a mirar las imágenes de estos músculos. Bueno, yo les dije, no se preocupen, ahora vamos a entender un poquitito más, además de saber el origen, la inserción, pero vamos a ver los músculos ahí.
Bien, entonces, otra vez les destaco la línea alba en la línea media, que es importante como punto de inserción para esos músculos. Las intersecciones tendinosas que van justamente a estar fijando los vientres del recto del abdomen, justamente este músculo, ¿sí? Que empieza acá en lo que es el pubis y se va hasta apófisis sifoides y también arcos costales. Muy bien, ahí destacamos, no se ve muy bien, pero es un músculo bastante pequeño, que es el piramidal. Y acá ya los músculos posteriores, como les dije, el psoas mayor hasta el trocánter menor y el ilíaco, que se junta con el psoas mayor para formar obviamente el iliopsoas hasta llegar en su inserción común en el trocánter menor. Ahí, como les dije, el iliopsoas. Ahí seguimos entonces mirando lo que es el oblicuo externo, el músculo más lateral, más externo de la pared abdominal, que cubre toda la pared abdominal básicamente, dejando un hiato importante después para el canal inguinal, que vamos a ver en otra clase, pero tiene una porción muscular y una porción fibrosa, ¿sí? Que se va a insertar en la línea alba. Acá al lado, cuando sacamos el oblicuo externo, sí, ahí como les dije, la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí? Esa porción aponeurótica. Entonces, sacando el oblicuo externo, ¿qué vamos a ver? El oblicuo interno, también con su porción muscular y porción aponeurótica o fibrosa, teniendo también su inserción en la línea alba. Muy bien, su aponeurosis y así vamos. Después, otro músculo, ¿no? Importantísimo es el transverso del abdomen, con su porción muscular y porción aponeurótica, que delimita básicamente su porción aponeurótica, lo que es la vaina anterior y vaina posterior del recto abdominal en su porción aponeurótica y después la vaina anterior del recto abdominal por debajo de la línea arqueada, ¿sí? Por eso tenemos esa línea acá, que es la línea arqueada. Bien, como les dije, importantísimo, línea arcuata, perdón, o arqueada también se dice. Bien, ahí vemos entonces en ese corte, que sería un corte transversal en esta vista superior, para simplificar lo que son los músculos desde externo hacia interno y también sus porciones aponeuróticas, que van a ser las vainas, ¿no?, del recto abdominal. Entonces empezamos. Arriba de la línea arcuata tenemos esa composición. Bien, por eso les dije que es importantísimo saber la línea arcuata. Por debajo de la línea arcuata cambia la conformación, ¿sí?, de las porciones aponeuróticas. Por eso es importantísimo prestar total atención ahora. Muy bien. Entonces, empezamos con el max externo, que es el oblicuo externo, su porción muscular y su porción aponeurótica. Bien. Oblicuo interno, lo mismo. Seguimos con él y por último el transverso. Muy bien. Ahí delimitamos entonces la aponeurosis del oblicuo externo, ¿sí?, que pasa por delante. Eso es anterior y eso es posterior. Sería anterior lo que es piel, ¿sí?, la porción superficial del abdomen, y eso sería lo que es la porción interna, la cavidad abdominal. Entonces, ahí tenemos el oblicuo externo en su porción aponeurótica. Después, el oblicuo interno va a enviar su aponeurosis, sus fibras de tejido fibroso, y va a encapsular básicamente lo que es el recto abdominal, haciendo lo que es la vaina anterior y la vaina posterior. ¿Ok? Es el oblicuo interno en su porción aponeurótica. Ya el transverso va a enviar su aponeurosis y entonces va a pasar por detrás, haciendo parte de lo que es la vaina posterior del recto abdominal. ¿Ok? Muy bien. Y después tenemos la fascia transversalis. ¿Ok? Que también va a seguir en la porción posterior, porque ya es más posterior, es más interno. ¿Ok? Listo. Ahora, por debajo de la línea arcuada, ahí cambia la composición. ¿Cómo va a ser? Bien, tenemos oblicuo externo, interno y transverso, lo mismo, pero sus aponeurosis van a ser lo siguiente. La aponeurosis va a seguir haciendo parte de la vaina anterior del recto abdominal. El oblicuo interno también va a enviar su aponeurosis y pasa solamente por
la parte anterior, es decir, solamente va a ser parte de la vaina anterior del recto abdominal. Y el transverso, que antes hacía parte de la vaina posterior, ahora va a enviar su aponeurosis por delante del recto abdominal. Por lo tanto, va a ser parte de lo que es la vaina anterior del recto abdominal. ¿Ok? Eso que cambia. Entonces, si perciben acá en el dibujito, ven que cambia la composición. ¿Ok? Bien. Y la fascia transversalis no cambia. Sigue lo mismo por detrás. Entonces, ahí destacamos la vaina anterior, ¿sí? Vaina anterior del recto abdominal, que cambia su conformación de acuerdo si es arriba de la línea arcuada o si es por debajo de la línea arqueada. Y la vaina posterior del recto abdominal, ¿sí? Que también cambia su conformación si es arriba o debajo de la línea arcuada. Muy bien. Listo, amigos, importantísimo el tema anterior, ¿eh? Así que si no entendieron, otra vez revisen, vuelvan a la clase, hagan preguntas, estoy a disposición. Muy bien, entonces, seguimos con nuestra revisión. Tenemos el oblicuo externo, la aponeurosis del mismo, la vaina anterior del recto abdominal, ¿sí? Todo eso. Muy bien. Acá sacamos el oblicuo externo, entonces tenemos ya la primera porción de recto abdominal. Ahí tenemos el oblicuo externo que se cortó, el oblicuo interno que se ve muy bien y la porción aponeurótica del mismo, que también va hasta la línea arqueada. Y acá tenemos obviamente la vaina anterior del recto abdominal también. Bien, y acá tenemos el recto abdominal, se ve muy bien porque sacamos el oblicuo externo e interno, sacamos los dos, cortamos los dos, y entonces ¿qué se ve muy bien acá? El transverso, que es el próximo músculo. Y acá tenemos la aponeurosis del transverso, ¿sí? Que hace parte de la vaina anterior del recto abdominal. Y acá lo mismo, lo único es que sacamos el recto abdominal en su porción superior y media. Entonces tenemos el oblicuo externo, oblicuo interno. Entonces tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno que lo cortamos. Ahí se ve bien el transverso, el recto abdominal que está cortado en su porción superior y media. Y la aponeurosis del transverso, ¿sí? Lo mismo. Lo único es que se ve bien acá lo que sería la vaina posterior, ¿sí? La vaina posterior del recto abdominal. Muy bien, en esa vista es una vista posterior, es decir, es como si estuviéramos en la cavidad abdominal y estamos mirando, ¿sí? Lo que es la pared anterior del abdomen. Esos son los rectos. Entonces ya destacamos ahí lo que es más interno en la cavidad abdominal, es decir, la fascia transversalis. Tenemos ahí la vaina posterior del recto abdominal, el transverso, acá lo vemos muy bien porque es la parte más interna también, y la línea arqueada o arcuata, ¿sí? Que les dije que es importantísimo dominarla, ¿ok? Y el recto abdominal. Ahí vemos en esa otra porción el peritoneo parietal. También se ve cortado, ¿no? El oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Bien, y en esa otra imagen, destacamos lo mismo, ¿sí? Se ve lo mismo, solamente para ilustrar. Acá otra vez la línea arcuata, ¿ok? Donde cambia la conformación de la vaina del recto abdominal. Listo, en la pared abdominal posterior. Por último, destacamos el cuadrado lumbar que les dije, el psoas menor, que no lo describimos, pero sabemos que está en esa porción posterior también del abdomen, el psoas mayor, que sí lo describimos, y el ilíaco, ¿sí? Esa es la porción, la pared abdominal posterior, ¿sí? En la cavidad abdominal. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por acompañar nuestra clase hasta el final, espero que te haya gustado. Y como bibliografía utilizo Anatomía Humana de la Target, Prometheus, Texto y Atlas de Anatomía. No te olvides de suscribirse en nuestro canal, darle like o un me gusta acá en el video y obviamente no te olvides de seguirnos por allá en Instagram. Puedes seguir el canal y también a mí. Así que le dejo un abrazo gigante. Hasta la próxima clase de abdomen. Nos vemos. Chau, chau.